Veamos el trabajo de nuestra compañera Carmen Alvarado, que pronto estará también desde el Perú con más detalles de lo sucedido ayer en las calles de Lima. Hasta ahora tomamos contacto con el analista político y además ex ministro de ese país, Juan Cheput. ¿Cómo está, Juan? Muy buenos días, Lucía. Es un placer saludarlos en esta oportunidad desde Trujillo, en Perú. Muchas gracias. Me imagino que impactado también por lo que se vivió ayer en Lima. Sí, por supuesto. Pero por otro lado, dentro de las cosas que se tiene que reconocer es el trabajo más organizado, más disciplinado, con mejor sentido táctico de la Policía Nacional del Perú, que ha evitado que se tome infraestructura crítica en diversas regiones. Eso es y sobre importante. todo ha logrado proteger activos privados en Lima y no ha caído en las provocaciones de estos vándalos que han hecho azonadas en diversos lugares del país. Es bien importante lo que usted señala, porque una cosa son las imágenes que vemos de Lima, pero no queremos precisamente caer en el mismo error en el que ha incurrido, ¿no es cierto?, al parecer la clase política del Perú en algunos momentos, sobre todo en los discursos últimos, en los que no se ha logrado efectivamente recoger las demandas legítimas de aquellas zonas que están más aisladas y a las que no les llega el bienestar, no les ha llegado el bienestar, y que eso es lo que está debajo de estas movilizaciones en algunos casos, ¿no es cierto? O sea, para poder distinguir efectivamente las legítimas demandas de aquellos otros actos que, como usted bien señala, lo señalaba también nuestra compañera Carmen Alvarado, están tratando de irrumpir, de vandalizar espacios, y ayer, en la jornada de ayer al menos, la policía logró controlar aquello. Es algo que pasó en Lima, las imágenes que tenemos, pero que también, y por eso insisto, para no cometer el error, en otras partes del país significó el resguardo de infraestructura crítica, el intento de tomar aeropuertos, por ejemplo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno de Dina Boluarte? ¿Qué le pareció ayer a usted el discurso? El discurso me pareció enfático y firme, pero la verdad es que eso fue en la forma. En el fondo del asunto no hubo un mensaje contundente, como por ejemplo apropiarse de la agenda que tiene un sector de estos individuos que están protestando. Como tú bien has dicho, hay una serie de sentimientos acumulados que son válidos, son brechas sociales que lamentablemente están persistentes desde hace mucho tiempo en el país, pero por otro lado también hay reclamos exagerados como el de la Asamblea Constituyente, que se cierre el Congreso y que renuncie la Presidenta de la República. Yo creo que esos tres elementos son absolutamente discutibles y en algunos casos imposibles de llevar a cabo, como el del cierre del Congreso. Ante ello, simplemente se necesita una respuesta política, y la principal respuesta política que debería dar la presidenta Boluarte es arrebatarle banderas a estas personas que están llegando a petitorios extremos. Por ejemplo, señalar con fecha concreta el adelanto de elecciones para este año. Ya los especialistas han dicho que podría ser en octubre. De esa manera, la segunda vuelta sería en noviembre y el 1 de enero tendríamos un nuevo presidente y un nuevo Congreso en el Perú. Pero lamentablemente los parlamentarios no están haciendo de esta situación una actitud de urgencia, no están tomando en cuenta estos reclamos que pueden incrementarse. El mismo día de hoy, un día después, hay 145 lugares todavía bloqueados, las exigencias persisten, y el temor que yo tengo en función de mi experiencia política es que la violencia pase a ser más exquisita, más quirúrgica, ¿no? Es decir, la antesala del terrorismo. Ya no marchas, sino protestas más focalizadas que pueden llegar a la violencia personal, y eso de verdad sería pasar a un estadio mucho más dramático. Perfecto. Para evitar eso hay que arrebatarle estas banderas a estos opositores, convocando elecciones de una vez, y de esa manera evitar que sigan persistiendo en ello. O sea, efectivamente lo que importa ahora es no quizás centrarse prioritariamente en el tema de la violencia en sus discursos y solo darle espacio a responder a esta interpelación de renuncia diciendo no lo voy a hacer, sino que avanzar en una agenda social que desactive al menos aquello que está efectivamente en esas demandas legítimas de los campesinos, sobre todo, y pobladores de esas otras regiones movilizadas. Claro, pero el gran problema que hay en el Perú, estimada Lucía, es lo siguiente, que no hay interlocutores válidos. Yo converso con periodistas de la mayoría de regiones y hace poco un panel me entrevistó en Puno y me decían que ninguno de los 130 parlamentarios está en capacidad de intermediar. Para demostrar la ausencia de sentido de urgencia de estos parlamentarios, de estos representantes, de su equivalente a diputados, ¿no?, por llamarlo así, está el hecho de que esta semana, en lugar de colocarse al frente de sus regiones
para de esa manera hacer las veces de intermediarios entre la protesta social y el gobierno, como yo, por ejemplo, lo he hecho en más de una oportunidad. Y permíteme hablar en primera persona con el mismo Pedro Castillo en el año 2017, en una huelga magisterial que duró 7 meses. En esta oportunidad los parlamentarios no hacen eso, no son reconocidos como intermediarios. Entonces tenemos un gobierno que lamentablemente no tiene bancadas y por otro lado no tiene mayor experiencia política en los miembros de su gabinete. Pero Juan, Y, perdón, sí. tengo la siguiente pregunta. La característica de movilizaciones inorgánicas forma parte de los movimientos sociales en el mundo hoy, efectivamente. Es difícil porque además se ha desraizado entre los sindicatos, los movimientos sociales, los partidos políticos, el vínculo con las bases o con los territorios efectivamente es inexistente en muchas partes del mundo y en otros sistemas políticos es una característica. ¿Es necesario que existan líderes para poder avanzar en una agenda? ¿No es posible reconocer cuáles son las demandas o aquellos espacios de mayor insatisfacción de parte de esos ciudadanos? Temas de salud, temas de trabajo, básicamente todo lo que tiene que ver con un bienestar económico, con calidad de vida. No se puede avanzar en el Perú con una agenda por discusiones en el Congreso que no necesariamente tengan que esperar o una asamblea constituyente o que emerja un líder. ¿No hay diagnósticos claros para que el Congreso actúe? Bueno, lo que sucede es que estas manifestaciones inorgánicas, como bien has señalado, son excitadas, promovidas y en muchos casos exageradas a través de las redes sociales, pidiendo cosas que vienen a aceptarse con una narrativa fácil de digerir, pero que en la práctica son difíciles de ejecutar. Ese es uno de los problemas que se generan. Pero para eso yo sí creo, como lo dice la experiencia mundial, en la necesidad de líderes políticos que no solamente aporten credibilidad, sino eficacia en la ejecución de la respuesta. Pero lamentablemente en el Perú de hoy eso no se está viendo por una sencilla razón. Martín Vizcarra impidió la reelección de aquellos políticos que con la experiencia del caso podrían tener el peso político, el gravitas, ¿no?, como se dice, la trayectoria suficiente como para fungir de intermediarios válidos, porque la respuesta social, la agenda social, tiene un periodo de ejecución, no es una cuestión inmediata, pero lo primero es el reconocimiento de la autoridad como elemento confiable que puede ejecutar esa agenda de reclamo. Entonces, ¿cuál sería el camino? El camino yo creo que en primer lugar está en que la presidenta, que ya perdió legitimidad, y eso lo digo con muchísima pena, tiene que señalar que no se puede esperar hasta el 28 de julio del próximo año para hacer el cambio de gobierno. Hay que arrebatarle banderas y eso pasa por que las elecciones sean en este año. En segundo lugar, la presidenta, en lugar de estar hablando de una manera completamente amplia de una reforma política, tiene que especificar los proyectos de ley que se requieren para esa reforma política. Ella liderar el proceso, 3 o 4 aspectos puntuales. Y en tercer lugar, empezar el relanzamiento institucional, empezando por mejorar sectores como por ejemplo el de turismo y agricultura, que están absolutamente deteriorados como consecuencia de este vandalismo, y trabajar en conjunto con los nuevos gobernadores regionales y alcaldes para esa agenda social que tú mencionas. Ellos en estos momentos se han convertido en actores pasivos, no están siendo tomados en cuenta en ninguna de las regiones para poder ejecutar labores concretas e inmediatas, a pesar que manejan el 60% del presupuesto nacional. A eso le llamo yo actitud política. Hasta ahora, el gobierno ha tenido una actitud de respuesta ante la violencia, no de colocar la agenda de políticas públicas y poner a los interlocutores válidos, dentro de los cuales están estos gobernadores, para poder lograr que en cada pueblo se logre una especie de pacificación. Claro, no, por último, eso sirve para que aquellos movilizadores, movilizados, campesinos movilizados, como decía nuestra compañera Carmen Alvarado, mujeres que viajaron efectivamente, que tienen sus demandas, al menos ellos sientan respuesta y efectivamente se desactive al menos esa parte legítima de la propuesta al ver que hay un gobierno y un Congreso que se moviliza en avanzar en soluciones para las brechas tan graves que efectivamente existen y que ahora, como se señala, están dividiendo incluso al país en términos de lo que sucede en Lima versus lo que sucede en el resto de la región, como un discurso anclado que va a ser mucho más difícil de
efectivamente traspasar, disminuir para poder llegar a un acuerdo como país, al menos en algunos puntos mínimos. Muchas gracias, Juan Cheput, analista político y además exministro del Trabajo del Perú, conectado desde Trujillo. Muy temprano, quiero decir, es muy temprano en Perú, son las 6:36, así que a usted, Juan, también a nuestra compañera Carmen, muchas gracias. Hay preocupación, efectivamente, en ese país y por eso me imagino que también nos han dado el tiempo a esta hora para conversar con nosotros. Que esté muy bien, que tenga una buena jornada. Muchas gracias, Lucía. Hasta pronto. Hasta pronto.